porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pecado nos ha separado del amor de Dios. No podemos experimentar el amor de Dios y la vida abundante que Jesús nos promete, porque por el pecado nos hemos separado de Dios, única fuente de vida. Hermanos, el pecado es una realidad que nosotros tenemos que enfrentarla de manera personal. El pecado es un no al amor misericordioso de Dios. El pecado es darle la espalda a Dios. Y si le damos la espalda a Dios, que es el amor, nos estamos enfrentando al odio, al rencor, el resentimiento, la envidia, las avaricias, las guerras, las discordias, todas esas basuras que nos hacen infelices. Y es por eso que el hombre herido gravemente por el rechazo que ha hecho libremente del amor de su Dios, siendo engañado, seducido por el enemigo, vive en la triste realidad de la esclavitud del pecado. Quiero compartir con ustedes este texto de una reunión de los obispos, los señores obispos reunidos buscando la realidad que vive la iglesia en Puebla, México, después del Concilio Vaticano II. En el número 185 nos dice claramente sobre esta realidad. El hombre ya desde el comienzo rechazó el amor de su Dios. No tuvo interés por la comunión con Él. Quiso construir un reino de este mundo, prescindiendo de Dios. En vez de adorar al Dios verdadero, adoró ídolos. Las obras de sus manos, las cosas de este mundo, se adoró a sí mismo. Por eso el hombre se desgarró interiormente. Entraron en el mundo el mal, la muerte y la violencia, el odio y el miedo. Se destruyó la convivencia fraterna. Como podemos darnos cuenta, hermanos, es la realidad que se vive en el mundo. El hombre desgarrado al estar separado de Dios, buscando soluciones, buscando ser feliz, porque el hombre ansía, todos ansiamos ser felices, pero el único que tiene la felicidad del hombre es su Padre Creador, su Dios, su papá. Entonces, como el hombre engañado se ha involucrado en tantas cosas que lo llevan es a estar más triste, abandonado, desamparado y en soledad. Dice el Señor por labio del profeta Jeremías: me dejaron a mí manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retienen. Bendito Dios. Es lo que hemos hecho. Cuando nos hemos separado de Dios, hemos dejado la fuente de la vida, el manantial del agua de vida que trae vida a nuestras vidas. Y es lo que dice el Señor como un lamento: me dejaron a mí manantial de agua de vida, y se construyeron sus propias cisternas agrietadas que en sí no pueden retener el agua. El hombre ha vivido desde que se separó de Dios, ha vivido buscando desesperadamente cómo ser feliz, cómo estar en paz, en tranquilidad, pero esto será imposible hasta que viva sumido en el pecado, porque el pecado es un no al amor, es estar separado del amor, de la gracia, estar separado de la vida que es Dios. Porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El apóstol San Pablo hablando a los hermanos de Roma.
Necesitamos entonces redescubrir esa realidad que nos aparta de Dios. ¿Dónde está el mal? Ese es el mal para poder atacarlo. Reconocer nuestra realidad. ¿Por qué yo no experimento ese amor de Dios? Porque el pecado me lo impide. Yo quiero experimentar el amor de Dios. Quiero vivir como un verdadero hijo de Dios, en la dicha de hijo de Dios, en el gozo de hijo de Dios. Necesito, identificando esta realidad, cuál es mi pecado, necesito tomar la decisión de erradicar esta triste realidad de mi vida. El hombre ya desde el principio rechazó el amor de su Dios. No tuvo interés por la comunión con Él. Quiso construir un reino de este mundo, prescindiendo de Dios. En vez de adorar al Dios verdadero, adoró ídolos, las obras de sus manos. Eso es una realidad. Ha adorado ídolos, las obras de sus manos. El hombre busca encontrar la felicidad en las cosas hechas por él. Más triste aún, ha querido hacer dioses de las cosas creadas por Dios. Ha idolatrado las cosas, las criaturas de Dios, las ha puesto en el lugar que le corresponde a Dios. Qué triste realidad. Esa es nuestra realidad. Eso es cuando hemos rechazado el amor de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y extirpar de nosotros para que el amor de Dios, la realidad de la vida de Dios pueda venir a nosotros. Porque, hermanos, como dice la palabra de Dios, en la carta del apóstol San Pablo dice, el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. No hay otro precio. Al final, por más bien que tú creas que te está yendo, por más bien que tú creas que lo estás haciendo, al final lo que vas a encontrar es la muerte. Porque el pecado es engendro del demonio. Y el demonio es el padre de la mentira, es el padre de la muerte, de la mentira, del odio. Entonces, la única realidad es que yo necesito el amor de Dios y el pecado me impide vivir el amor de Dios. Y yo tengo que hacer algo, es algo personal. Tú tienes que hacer algo, porque no puede ser, no es justo, ni es loable, que tú sabiendo esta realidad, sabiéndote necesitado, no tomes acción de esta realidad. Tenemos que hacer algo, tienes que hacer algo para enfrentar esto que nadie lo puede hacer por ti, solo tú lo puedes hacer. El Señor nos habla por labio del profeta Isaías como una queja y dice, sus iniquidades han hecho una separación, sus pecados hacen que Él oculte su rostro, bendito Dios. Los pecados que vive este mundo, el pecado al que ha llegado este mundo es tan grande, es tanta la abominación, el irrespeto a Dios. Es tanto el desorden, es tanta la corrupción, es tanta la tristeza, tanta soledad, que esto clama a los ojos a la presencia de Dios. Pero clama a la presencia de Dios porque Dios sufre, porque Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que sus hijos sufran. Dios quiere la felicidad para todos sus hijos. Dios quiere que seamos felices. Y Él sabe muy bien que nosotros separados de Él, imposible ser felices. Decía un gran santo de la iglesia, San Agustín, nuestra felicidad, nuestra vida está adherida a Él. Dependemos de Él. Sin Él no podemos hacer nada. Dice, Él nos ha creado para Él, para que vivamos en Él. Y no descansaremos hasta volver a Él. O sea, nunca vamos a encontrar descanso hasta que vengamos al Señor. No es posible encontrar descanso, la paz, el gozo, la alegría, la tranquilidad, la esperanza, si no volvemos a Dios.
Siempre estaremos mirando en tinieblas, en oscuridad. Todo será oscuro. Necesitamos entonces reconocer que el pecado nos ha impedido, nos impide, nos está impidiendo nosotros vivir la realidad de verdaderos hijos de Dios, la realidad de ser amados. Si comes de ese árbol encontrarás la muerte, le había dicho su creador. No te creas, al contrario, serás como Dios, conocedor. Le replicó el padre de la mentira, el seductor del mundo. Todo lo contrario. O sea, una desobediencia total. Así como él es un desobediente, él desobedeció y por eso fue expulsado. Él ha querido, desde su expulsión, arrastrar al hombre a su desgracia. Y entonces quiere hacer todo lo contrario de Dios. En pocas palabras, todo lo contrario al amor. Y por eso que el pecado, el demonio, ha sembrado en el mundo el odio, el resentimiento, las guerras, las divisiones, las discordias. Todo aquello que nos hace infelices, todo aquello que no nos permite reconocer nuestra dignidad de hijos de Dios. Reconocer nosotros que no hemos sido creados para la infelicidad, que hemos sido creados para vivir en el Edén. Dios quiere el Edén para nosotros, el gozo, la plenitud de la vida, donde nada nos faltará, porque somos hijos de un Padre que lo tiene todo, y lo tiene todo para sus hijos, lo tiene todo para ti. Todo lo que tu Padre Dios tienes para ti te lo quieres dar. Dios tiene el corazón abierto, Dios nos espera para que podamos vivir en ese amor. Desgraciadamente, creyéndole más al enemigo, rechaza el hombre el árbol de la vida y prefiere alimentarse con el fruto del árbol del conocimiento, caminando con sus luces y sus propias fuerzas, teniendo como consejero a Satanás. ¡Qué tristeza! Se siente autónomo, rechaza toda dependencia con respecto a Dios, y el hombre se mira a sí mismo como su propio fin, el único artífice y creador de su propia historia. ¿No es lo que vivimos hoy? ¿No es lo que desgraciadamente, después de nosotros recibir la buena noticia, la buena nueva, la salvación que llega a nosotros, aún así el hombre sigue viviendo a espaldas a Dios, insiste en seguir creyéndose el artífice de su propia historia y queriendo construir su felicidad a base de sus propias fuerzas, de los dones y talentos que Dios mismo le ha regalado. Pero eso es imposible, porque sin Dios no lo puede lograr. Sin Dios lo único que puedes lograr es acumular riquezas, poder para hacer el mal, poder para creerte Dios, poder para desobedecer a Dios, para crear estructuras que desobedecen a Dios, para crear leyes que desobedecen a Dios. Eso es lo único que tú y yo podemos hacer separados de Dios. Crear nuestra propia infelicidad, nuestra propia tristeza. El hombre lleva por dentro una herida desde que comió de ese fruto, y se le abrieron los ojos, y conoció que estaba desnudo, despojado de los dones gratuitos de Dios, y herido grandemente en su naturaleza. El hombre sigue herido grandemente en su naturaleza, está herido. Por eso el hombre hiere, porque está herido.
¿Cuántos desastres estamos viendo en estos últimos tiempos, Dios mío? Fruto de este hombre desesperado que anda buscando egoístamente ser feliz. Digo egoístamente porque lo quiere buscar a costa de sus propias fuerzas, sin importar atropellar a quien tenga que atropellar. Por eso tantas injusticias. ¿Cuántas injusticias, Dios mío? Y el hombre no es capaz de abrir los ojos y darse cuenta de que el enemigo, el demonio, es quien está moviendo los hilos de su vida. Despierta, abre los ojos, apártate del pecado. Reconoce esta realidad y reconoce que tú solo por tus propias fuerzas no puedes hacerlo. El hombre sin Dios está dominado por el mal. Dice el apóstol San Pablo a los hermanos de Roma: soy carne vendido al poder del pecado. No comprendo mi actuación, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quisiera hacer. Descubro que aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Bendito sea Dios. Nos lo está diciendo el apóstol. Hasta que nosotros no tomemos la decisión de nosotros volver a Dios, de rechazar al pecado, de decir no al pecado, a Satanás y a sus obras, a las ataduras del demonio, hasta que no tomemos la decisión, vamos a estar siendo títeres de él. Aún queriendo hacer lo bueno, gente buena, gente que quiere hacer el bien, haciendo el mal, porque el enemigo tiene control de sus vidas. Es desgarrador escuchar testimonio, como ha sucedido, de personas que tú escuchas su testimonio en la cárcel, por ejemplo, que dicen: la verdad, no sé cómo lo hice, no era yo, yo no quería hacer eso, me siento totalmente arrepentido, pero ya lo hiciste. ¿Por qué cayó en eso? Porque su vida estaba siendo dominada completamente por las obras del demonio. Necesitamos parar esto. Necesitas que Dios tome el control de tu vida. Necesitas rechazar el pecado. Necesitamos volver a Dios. El ser humano, mirando dentro de su corazón y contemplando su vida, se descubre indignado hacia el mal y sumergido, inclinado hacia el mal y sumergido en múltiples males. Claro, el salario del pecado es la muerte. El pecado trae como consecuencia muerte. Trae como consecuencia más pecado. El pecado trae como consecuencia separación de todo lo bueno. El salario del pecado es la muerte, dice el Señor, dice por el labio del apóstol San Pablo a los hermanos de Corinto en el capítulo 6, verso 23. Pero más adelante dice también la palabra: pero el don gratuito de Dios, la dádiva de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en su amado Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios. Dios tiene la solución. No te sientas triste. En este momento ya tú sabes, no estás solo. Dios tiene la solución. La única que es total, radical, completa. Dios tiene la solución para que tú rompas con el pecado, para que nosotros tomemos la libertad como hijos de Dios, para que nosotros vengamos a la vida, para que nosotros vengamos al amor. Dios tiene la solución. Aquí se describe el drama del hombre en esta tristeza de no poder saborear el gozo de Dios. Dios tiene la solución.
Esa es la gran noticia. No estás solo. Aún en este descubrimiento, en este desgarramiento de la separación de Dios, Dios te ha dicho, si tú quieres, yo quiero. Porque si tú quieres, Dios quiere. Bendito sea Dios. Aquí se describe el drama diario del creyente. Mientras el Espíritu Santo no pueda ser la nueva fuerza que domina en nosotros, seremos esclavos del pecado. El hombre experimenta por sí mismo que es incapaz de vencer eficazmente los asaltos del mal y se siente cargado de cadenas. Eso es lo que hay hoy día, muchas cadenas. El hombre está cargado de cadenas en todas las direcciones, en todos los casos, en todas las situaciones de su vida. Pero lo más importante de todo es que Dios ya tiene la solución. Dios quiere darte la libertad. Dios quiere que tú tengas vida como hijo de Dios, rescatado por Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Bendito sea Dios. Te dejo esta buena noticia de que ya Dios está en control. Tú ahora dale el control a Dios. Tú ahora toma la decisión que te toca a ti, que solamente tú puedes hacer. Si Dios te da la solución, ya sabe qué es lo que tú tienes que hacer para que vengas como hijo a experimentar lo que los hijos experimentan en la cercanía de su Padre Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos protege tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje te ha ayudado, te aseguro que a muchos otros podrá ayudar. Por favor, compártelo. Si te suscribes, cuando yo suba el próximo tema, te llegará la notificación. Y gracias. Que Dios te bendiga.